Vamos a iniciar este encuentro. Jesús nunca solo, Jesús nunca solo, para que después del encuentro nacional que hemos tenido podamos seguir profundizando y potenciando nuestro vínculo con la Eucaristía, con el Santísimo Sacramento del altar. Entonces comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adorad postrados este sacramento. Cesa el viejo rito, se establece el nuevo. Dudan los sentidos y el entendimiento. Que la fe lo supla con asentimiento. Himnos de alabanza, bendición y obsequio. Por igual la gloria y el poder y el reino. Al eterno Padre con el Hijo eterno y al Divino Espíritu que procede de ellos. Amén. Virgen Santísima, Madre de Dios, Madre nuestra, que respondiendo a la llamada del Señor diste un sí rotundo, definitivo, generoso, total, como esclava del Señor. Y a través de ti nos ha venido la Eucaristía, la presencia real en cuerpo, sangre y alma, divinidad de Jesús, tu Hijo bendito. Acompáñanos en esta hora y en esta tarde para que quedemos todos impregnados del Espíritu Eucarístico. Bendícenos a todos, inspíranos lo que tenemos que decir, inspíranos cómo tenemos que decirlo, inspíranos lo que quieres que transmitamos. Ayúdanos a ser adoradores y adoradoras comprometidos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Le dejamos al Padre Juan Ignacio, pues, que inicie la reflexión y comparta con nosotros su mensaje. Gracias, Padre Carlos. A ver, voy a activar de nuevo el micrófono del Padre Juan Ignacio. Ahí. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, un gusto poder volver a reunirnos, adoradores de distintos lugares de Santiago y de todo Chile, y poder a través de estos medios computacionales y de la maravilla del Zoom que nos trajo, de las cosas buenas que nos trajo la pandemia, poder reunirnos para conocer un poco más de los frutos de la adoración. ¿Qué produce la adoración en nosotros? Cuando uno se expone al sol, nadie queda igual. Hace pocos días fui a una casa a hacer oración y una de las jóvenes decía, estuve un ratito y me quemé, me duele aquí, y estaba toda colorada. ¿Cuánto más si nos exponemos al sol de los soles, que es el Señor Jesús? Por eso, este encuentro quiere ser un momento de exposición mía, Padre Juan Ignacio, después el Padre Carlos Cano, y finalmente vamos a tener un ratito de preguntas para intercambiar entre todos. Quisiera comenzar también con una oración tomada de este libro Insinu Jesu, en que Jesús enseña a este monje cómo y por qué adorarlo en el Santísimo Sacramento. Y dice este monje en respuesta a lo que el Señor le dice: Oh mi amado Jesús, adoro tu rostro eucarístico, cuyo resplandor es mi luz inagotable en las sombras de este exilio terrenal. Mientras estés conmigo, no temeré el mal. Tú estás aquí, cerca de mí. Yo estoy aquí, cerca de ti, para creer en ti, para esperar en ti, para amarte y para adorar. Si adoramos al Señor, es porque, en primer lugar, tenemos fe y creemos en su palabra.
Cuando uno se postra ante un sagrario, se postra y se pone de rodillas ante una custodia, uno está haciendo un acto de fe muy grande, uno está diciendo, creo que tú estás aquí, Señor, presente, que eso ya no es pan, que es tu cuerpo, que eso ya no es vino, sino que es tu sangre. Y que creemos que la presencia de Jesús, resucitado, vivo, es una presencia que actúa, que transforma, que cambia todo. Como cuando llega la mamá a la casa y todo lo transforma para bien, así también el Señor. Lo vemos en los evangelios, ¿cierto? Cuando el Señor llegaba a un pueblo, el pueblo se revolucionaba, le traían a los enfermos eran sanados, la gente le iba a escuchar y el Señor hablaba, sanaba, perdonaba, confortaba, etcétera, etcétera. Y Jesús lo que hizo hace 2000 años en su vida terrenal, quiere seguir haciéndolo hoy, a través de distintas presencias. Y la iglesia llama a la presencia eucarística la presencia real o presencia por excelencia, puesto que está ahí con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. También está presente en su palabra, en los sacramentos, en sus ministros, en el pueblo de Dios, en los pobres, etc. Pero esta presencia es la presencia sacramental, es su rostro, como dice él, eucarístico. ¿Y qué hacen nosotros? ¿Nos dejará igual estar ante Dios, estar ante Él en adoración? No. San Agustín, hablando de la comunión, del sacramento de recibir al Señor, dice que nos transformamos en aquello que recibimos. Es decir, no es que aquello que comemos lo transformemos en nosotros, sino que aquí es al revés. Porque cuando yo como una fruta, un sándwich, transformo eso en mí. Lo menor se transforma en lo mayor. Esa manzana se transforma en parte de mí y me da energía, vitalidad y todo lo que necesito. En cambio, cuando tú comes al Señor, Él se transforma, porque Él es más grande que tú. Y cuando lo adoras, pasa algo muy similar. Él te transforma, Él te hace de nuevo, Él ya te quita ese corazón de piedra y te da un corazón de carne. O como dice esta canción, amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos. Dicen por ahí que los matrimonios que ya llevan mucho tiempo y se han amado y se quieren mucho, se parecen mucho entre ellos, en su forma de hablar, de caminar, de actuar, porque ha sido toda una vida juntos. Así también pasa con nosotros cuando estamos con Jesús largo, prolongado, continuamente. Empezamos a ver como ve Jesús las cosas, a valorar lo que Jesús valora, a menospreciar lo que Jesús menosprecia. Es decir, Él no nos deja iguales. Y especialmente, quisiera hoy día compartirles que el Señor nos da como fruto de adorarle salir al servicio. Porque en la Escritura dice que Jesús llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él, primera cosa, y el orden es importante, para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar. Es decir, el Señor los llama a sus discípulos y después los lanza a la misión. No llega y los lanza a la misión, sino que van a anunciar. Primero están con Él, lo ven hacer milagros, lo escuchan predicar, ven cómo se comporta, y después de que han estado con Él es que pueden ir y anunciar aquello que han visto y oído, como diría San Juan. También nosotros, pienso que muchas veces llegamos y partimos a la misión a anunciar al Señor, a hacer catequesis, a preparar novio, a hacer catequesis de bautismo, de primera comunión, etcétera, sin darnos el tiempo antes de estarnos con el Señor, para escucharlo bien, para empaparnos de su palabra, de sus gestos, de sus actitudes, y después poder anunciarlo. Y cuando uno adora, cuando uno ora, sale un fuego interior eh, que se nota. Uno nota cuando alguien es adorador, personalmente lo digo porque me ha tocado conocer a muchos, y se ve que hay un fuego, que hay una alegría, que hay una pasión por el reino de Dios,
que hay un anhelo de orar más. El santo cura de Ars decía que cuando uno reza, quiere rezar más. Y cuando más reza, más anhelo tiene de rezar más y mejor. Sí, y ya lo decía el Evangelio, al que tiene, se le dará, y tendrá más todavía, pero al que tiene poco, ese poco que tiene se le quitará. Es decir, está no en el orden material físico, sino que en el orden espiritual. Adorar nos hace servidores, nos hace misioneros, nos hace cercanos al enfermo, al pobre, al necesitado, al encarcelado, a aquel que nos necesita. Hace poco el Papa Francisco, una semana atrás, decía que la verdadera revolución de la iglesia es adorar y servir. No, poco que diga algo así, ¿sí? Porque adorar al Señor es una revolución, es decirle, tú eres nuestro Dios. Muchas veces los distintos países, cuando llega un nuevo gobierno, del lado político que sea, como que se ponen toda la esperanza. Pero nosotros sabemos que los gobiernos pasan de distintos colores políticos y quien realmente es nuestro Salvador es el Señor. Y al adorar, nosotros decimos, Dios es el único Salvador, el único Rey, el único Señor, el único centro de mi vida. En Él está puesta mi esperanza. Y exponernos al Señor tiene que ser una actitud muy receptiva de acoger lo que Dios te quiere dar para poder entregarlo. Escuché alguna vez un ejemplo muy bueno que los bomberos tienen que perder mucho tiempo cargando esos tremendos estanques de las bombas para poder salir al incendio y apagarlo. Y si no pierden, entre comillas, el tiempo cargando esos estanques, y llegan y salen, no tienen nada que entregar, no tienen agua para apagar el incendio, para regar, para lo que se necesite. Así también un cristiano que adora, experimenta en sí que Dios, que el Espíritu Santo entra poco a poco dentro de él, va moldeando su corazón, inflamándolo en amor de Dios, para que pueda salir fuera a anunciar lo que ha visto y oído, de lo que ha hecho experiencia. Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos, tiene como lema contemplata alis tradere, es decir, lo que hemos contemplado es lo que entregamos, es lo que anunciamos. Y por eso que Santo Domingo se caracterizaba por pasar largas horas en la noche de oración y adoración, y durante el día era un predicador valiente, audaz, entregado, de una vida muy austera, pero tenía claro que lo que se entrega es lo que primero está recibido. Entonces, primer fruto de la adoración es ser misioneros y servidores. ¿Por qué? Porque cuando uno adora, el Señor no te deja ahí de brazos cruzados, sino que te empuja, te remece para que te duela el corazón con aquel que pasa frío, hambre, que no tiene una buena educación, que está en la cárcel. Y el Señor, cuando tú estás con Él, te inquieta para que vayas también a anunciarlo a aquel que no lo conoce, que vayas a servir al pobre, que te preocupes por aquel que necesita de tu palabra, de tu tiempo, de tu escucha, de tus bienes, de tus capacidades, de tus talentos, en definitiva. Nadie que adora queda igual. Quisiera compartirles un texto de este libro, El Sinu Jesús, que creo que nos puede ayudar en esta línea. Dice así, es Jesús que le habla a este monje benedictino y le dice de la siguiente manera. Aquí, en mi presencia, entiendo frente a Jesús de Eucaristía, te llenaré no solo para ti mismo, sino también para todos los que se te darán, para que transmitas mis mensajes de amor y misericordia. Lo que quiero sobre todo es que mis sacerdotes sean santos, y por eso les ofrezco mi presencia en la Eucaristía. Pero también el Señor quiere que todos ustedes laicos sean santos, ¿ah? Es para todos. Sí, este es el gran secreto de la santidad sacerdotal. Debes decirle esto, debes repetir lo que te estoy diciendo.
para que las almas puedan ser consoladas y estimuladas a buscar la santidad y la paz. Si vamos a la adoración, es como ir a un pozo, es como ir a una fuente, a sacar el agua para nosotros y para los demás. Yo siempre se me ocurre que una capilla de adoración, especialmente perpetua, como un gran pozo que está constantemente emanando agua y que de esa agua que emana sale catequesis, servicio al pobre, preocupación por los enfermos, educación, en fin, un sinfín de cosas. Pero el agua que va regando y donde riega hace que cada árbol produzca algo distinto. Por eso que la adoración es para todos. El Señor lo dijo, yo quiero adoradores en espíritu y en verdad. Les comento otro texto y le paso luego la palabra al Padre Carlos. Dice Jesús a este monje, y a cada uno de nosotros indirectamente. Cuando tengo algo que decirte, nada puede interferir con la palabra que te dé, aparte de tu propia falta de preparación o de la negativa a escuchar mi voz interior. Esta es la voz que está dentro de ti, pero eso viene de mí, es la expresión del deseo de mi corazón y de las cosas que compartiré contigo, de corazón a corazón, como un hombre habla con su amigo. Esto es bien importante, que en la adoración hagamos silencio, porque en la adoración vamos a abrirnos a recibir. Muchas veces llenamos los momentos de adoración con palabra, con canto, con texto, y necesitamos silencio, mucho silencio, para que el Señor hable. Por eso yo le invito a hacer silencio, tanto externo como interno, para que el Señor pueda hablar. No solo le hable, le cuente al Señor. Guarda silencio y deja que el Señor te hable. Míralo y que Él te mire. Continúo con este texto que dice así. Permanece abierto entonces al sonido de mi voz y no dejes que nada te engañe para que pienses que te he abandonado o que nuestras conversaciones han llegado a su fin. Tengo tanto que decirte que el resto de tu vida terrenal no será suficiente para escucharlo todo, pero tú escucharás. Sin embargo, todo lo que yo quiera que escuches y todo el resto llegará a ser claro para ti en el camino. Muchas gracias, le paso la palabra al Padre Carlos para que nos siga hablando de qué produce la adoración, cuáles son los frutos de la adoración, además de hacernos servidores y misioneros. Gracias, Tere. Nos vemos más ratito en las Gracias, gracias, Juan Ignacio. Adorar y servir, contemplar y compartir la experiencia de Dios convertida en servicio, en entrega, entre otras muchas cosas. La adoración es una fuente inagotable de vida cristiana, de alimento espiritual. Yo, siguiendo un poco con esta misma reflexión que nos hace el padre Juan Ignacio, quiero aterrizar un poco en algunos de los frutos de esta adoración más en particular, ¿verdad? Hay un detalle que considero que es muy importante. La capilla de adoración perpetua, siempre es un espacio de encuentro con el amado, de reposo en el camino de la vida. Allí encontramos al Señor que nos salva, al Dios que nos vivifica y que nos crea y que nos santifica, ¿verdad? Y entonces, en el ajetreo de la vida, todos estamos muy estresados con preocupaciones y con trabajos. Necesitamos este encuentro. Este es un primer fruto, diríamos, inmediato de la adoración, guardar silencio y estar en paz, no ante un cuadro o simplemente mirando una pared,
estamos con alguien que nos ama infinitamente, ¿no? Y esto nos lleva a una primera terapia espiritual donde recibimos una paz inmensa. La paz que produce el encuentro con aquel que sabemos que nos ama. Ya lo decía Santa Teresa, la oración es tratar de amistad con aquel que sabemos que nos ama, ¿verdad? Entonces, encontrarse con aquel que sabemos que nos ama, que todo lo puede, que ha dado la vida por nosotros, vamos, no hay psiquiatra ni psicólogo en este mundo que nos pueda ofrecer una pacificación, un serenamiento, una tranquilidad de vida como el encuentro con el Señor. La adoración, por tanto, aporta paz, es una intimidad con el Señor que nos produce un gran relax espiritual, ¿verdad? Quien adora encuentra paz. Y estos, tenemos muchos testimonios de personas que dicen: yo he vivido muy nervioso, muy angustiado, desde que comencé la adoración, no sé de qué manera ni cómo, pero siento una gran paz. No solamente en el momento en el que estoy delante del Santísimo Sacramento, sino que continúo en el camino de la vida y en el trabajo y en la vuelta a casa, continúo interiormente pacificado. Porque el Señor es paz, ¿verdad? Bien, este es uno de los primeros efectos, diríamos, que produce la adoración. Hay otro efecto que yo considero que es muy importante, y es que la adoración nos hace comprender mejor el misterio de la Eucaristía, que es el centro de la vida de la Iglesia. Nos hace vivir, dicho en palabras así sencillas, nos hace vivir con sentido y con profundidad el misterio de la Santa Misa, del santo sacrificio del altar, que lo celebramos, lo que decimos comúnmente: me voy a misa, o vengo de misa, o vamos a celebrar la misa, ¿verdad? Que para mucha gente se ha convertido en una costumbre o en un rito simplemente externo. Y sin embargo, la adoración nos hace entrar en contacto con la persona que en el santo sacrificio de la misa renueva su sacrificio único en la cruz y nos entrega su cuerpo y su sangre en el banquete, ¿verdad? O sea, entender la misa es importantísimo para que la misa, la Eucaristía, que es el centro de la Iglesia, no sea una cosa aburrida, no sea un rito mecánico, no sea una rutina, y nos hace superar todo ese tipo de consideraciones sentimentales, de decir: yo a esta misa sí que voy porque me gusta mucho el sacerdote como lo dice, yo a esta misa no voy porque no me gusta el sacerdote como lo dice. Estas cosas son sentimientos humanos que son, bueno, pues muy comunes, pero que nos distraen de lo esencial. En la Santa Misa, presida la celebración quien la presida, sea el señor obispo, sea el papa, o sea el párroco de mi parroquia, es el sacrificio de Cristo. Es el Señor Jesús el que se hace presente. Asistimos a un acontecimiento grandioso que no podemos nosotros simplemente medir por lo que psicológicamente sentimos o por el estado de ánimo en el que nos encontramos. Es un misterio de fe. Es el sacramento de nuestra fe. Entonces, la adoración hace que esa celebración de la misa, esa celebración de la Eucaristía, yo la paladee, la rumie, la saboree, ¿verdad? Y cuando vaya a celebrar la misa, me encuentre mucho más atento, encuentre muchísimo más sentido. Y ahí vamos profundizando. Y eso lo concede el Señor
en ese trato y en esa mirada contemplativa que supone la adoración continuada y perpetua. Es decir, la adoración que es continuación de la celebración de la misa, de la celebración de la Eucaristía, hace que el banquete que hemos recibido y el sacrificio en el que hemos participado en la misa, nosotros tomemos una mayor conciencia, experimentemos con mucho más calor y pasión el misterio de un Dios que se nos entrega, ¿verdad? Solamente por eso la adoración es la mejor catequesis que podemos recibir de lo que es el santo sacrificio de la misa, centro de la vida de la Iglesia, sobre el cual sacrificio se construye la Iglesia, ¿verdad? Los adoradores participan después en la Santa Misa con otro talante, con otra actitud, con otro espíritu, porque entienden mejor lo que allí se celebra, los ritos que allí se hacen, entienden mucho mejor el misterio que allí se hace presente, ¿verdad? Para mucha gente, lo sabemos todos, ir a misa es cumplir. Una lástima que se reduzca a esto. Es cumplir con un rito o cumplir pues con una intención que he querido poner recordándome de mi abuelita o de mi abuelito o de mi difunto. No. Un adorador que trata con el Señor habitualmente, que se detiene a estar con el amado en pura mirada contemplativa, en puro diálogo espiritual, cuando va a celebrar la misa, encuentra un mayor sentido, pero muchísimo mayor. Y entonces encuentra que en los ritos, en la palabra de Dios, en el acto penitencial, en la acción de gracias, en la plegaria eucarística, en las peticiones que hacemos, sobre todo en el momento en el que el Señor se hace presente en la consagración, ¿verdad? Uno se encuentra ante un gran misterio, el misterio de nuestra fe. Bueno, otro de los efectos, la adoración favorece el que participemos en la Santa Misa de una manera más activa, más personal y más consciente, ¿verdad? Aquel que ha recibido en la celebración de la Eucaristía el cuerpo y la sangre del Señor, ha comulgado sacramentalmente, ese alimento que ha recibido, que es un alimento divino, Dios se hace de carne y hueso y nos entrega su cuerpo y su sangre, ese alimento poderosísimo, lleno de vitalidad, ese alimento requiere perdonadme la expresión, requiere una digestión tranquila. Y esa digestión es la adoración. El alimento es tan potente, tiene tanta vitamina divina, que eso requiere un reposo. Y ese reposo uno lo obtiene dirigiendo la mirada a Cristo Eucaristía que está delante de mis ojos en la capilla de adoración. O sea, yo tengo que saborear este banquete y hacer la digestión para que yo asimile bien la gracia, la vida divina que se me ha dado, el alimento que he recibido, ¿verdad? Por eso decimos que la adoración es continuación de la Eucaristía, de la celebración de la Santa Misa, ¿verdad? Hay otro elemento. La adoración perpetua promueve la unidad en torno a Jesucristo. Otro elemento muy importante. La participación en la Eucaristía nos hace entender que somos miembros de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos sus miembros, y esto tiene una repercusión en la comunión de los santos, en la unidad de los que participamos allá, que somos todos un mismo cuerpo unidos a la cabeza, Cristo Jesús.
Entonces, favorecen, o sea, se promueve la unidad fraterna, la unidad de la comunidad en torno a Jesucristo Eucaristía. De tal manera que los adoradores toman conciencia de formar parte de una gran fraternidad. La adoración no es una experiencia personal que cada uno se guarda y vive en solitario. La adoración me hace entender que yo formo parte de una familia, de un cuerpo místico de Cristo, que yo tengo hermanos y hermanas, que formamos parte todos, en la diversidad de nuestras maneras de ser, formamos parte todos del mismo cuerpo de Cristo. Este es un sentido precioso, en mi opinión, que te ofrece la adoración. Te hace experimentar que no estás solo, aunque estés solo en la capilla en ese momento que tú adoras, tú estás unido con todos los hermanos. Con los hermanos con quienes celebraste la Santa Misa y con los hermanos que están en sus casas, pero están en comunión con tu oración, ¿verdad? Formamos parte de la Iglesia. O sea, este sentido de unidad en torno a Jesucristo, no es que nosotros vayamos a estar con un Señor que es muy poderoso, que nos quiere mucho y que ha dado la vida por nosotros y vamos a pedirle cosas. No, no, no. Es que yo estoy unido a Él. Y al unirme a Él, a través de la Eucaristía, estoy unido a mis hermanos. Formo parte de una gran familia, de la Iglesia de Dios, ¿verdad? Esta fraternidad se potencia con la adoración permanente. Ya no voy solo a pedir a Dios por mis cosas, sino por esta familia grande que es el cuerpo de Cristo y por todos los hermanos y hermanas, creyentes o no creyentes, que están llamados también a la salvación, ¿verdad? Hay a veces en la vida espiritual y en la vida de la Iglesia mucho individualismo. Dios y yo y Dios, el Señor y mis cosas y el Señor. No, no, no. Somos un cuerpo místico, somos una comunidad, somos una gran fraternidad. Somos un cuerpo unido a la cabeza, Cristo Jesús. Y eso el Señor te lo va diciendo de mil maneras y poco a poco, y tú vas interiorizando esto hasta que se hace una misma realidad en tu mentalidad y en tus sentimientos, ¿verdad? No me resulta extraño encontrarme con otros adoradores. Son mis hermanos, son mis hermanas. Con ellos estoy unido en Cristo Jesús, ¿verdad? Muchísimos frutos incontables son de la Eucaristía. Por ejemplo, podemos hablar directamente de lo que significa la conversión personal. Hombre, cuando uno trata con el Señor, cuando uno le mira y se deja mirar por Él, cuando uno se deja invadir por esa ternura, por esa misericordia del Señor, cuando uno se siente perdonado, se siente... yo vine a visitar al Señor, pero Él me esperaba de hace tiempo y siempre me recibe bien. ¿Y qué me dice el Señor con su mirada? Aunque no me diga nada, simplemente con su mirada y con mirarle yo a Él. Pues me dice que sea santo, me dice que me convierta, me dice que cambie de vida, que yo me tengo que purificar de mis pecados, que yo tengo que cambiar de talante, que yo tengo que cambiar de actitudes, que yo no puedo seguir con las mismas miserias y con los mismos pecados todos los días, que tengo que trabajar con pasión mi propia santificación, que yo tengo que colaborar con la gracia, que Él está ahí para infundirme su propia vida, pero que yo tengo que participar en ese proyecto trabajando en mi conversión. Yo tengo que dejar de ser soberbio, tengo que dejar de ser criticón, tengo que dejar de ser avaricioso, tengo que dejar de ser envidioso. El Señor me va diciendo estas cosas. Yo no puedo estar contemplando al Señor ante el Santísimo en la Eucaristía y despreocuparme de todas estas miserias que uno acarrea, sino que el Señor me está diciendo con muchísimo cariño, con muchísimo amor, con muchísima comprensión y paciencia, me está diciendo, cambia, conviértete, corrígete ese defecto, trabájate este tema que lo tienes un poco descuidado. Yo me alegro de que vengas, de que estés conmigo, de que me adores, pero yo quiero que cambies. Yo quiero que te corrijas, la conversión. Cambiar de actitudes. No podemos ir a ver al Señor
simplemente para pasar un rato, pedirle cosas y llenarnos, decimos, de paz, efectivamente. No, no. La paz viene de este encuentro con el Señor que me transforma. Y yo tengo aquí un papel que jugar, que es convertirme, ¿verdad? La adoración sana muchas heridas, pero muchas heridas. Os cuento que anoche, por ejemplo, anoche a las 3 de la madrugada, yo estaba confesando en la capilla de adoración. Allí me encontré con 2 personas que lo estaban pasando mal personalmente, familiarmente, con muchas lágrimas y muchos gemidos. Y bueno, yo llego y me encuentro con esta situación y les pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En qué os puedo ayudar? Bueno, oye, se confesaron. ¿Sabéis lo que es estar confesando a las 3 de la madrugada allí en una soledad absoluta y en un silencio total? Pero qué gozo tan grande el ver que esta persona que confiesa sus pecados, que no podía más con el peso que tenía dentro, oye, que salió de la capilla con una sonrisa en los labios, nos dimos un abrazo y a descansar. Vete a la cama que tienes mucho sueño. Así le dije yo, vete a dormir, aquí me quedo yo todavía un rato. Pues qué bonito, ¿no? Sana heridas. El Señor sana heridas. Porque todos estamos heridos de 1000 maneras. Todos estamos heridos por muchas cuestiones, psicológicas, espirituales, en fin, problemas familiares, lo que sabemos, ¿verdad? Estamos heridos. A veces heridos de odio, heridos de rencor, heridos de envidia, traumatizados por problemas que venimos arrastrando, etc. Hombre, el Señor cura. El Evangelio se cumple. Si el Señor en el Evangelio nos cuenta cómo sanó paralíticos, leprosos, ciegos, etc., lo sigue haciendo hoy. Lo sigue haciendo hoy, efectivamente. Y uno se encuentra pues enormemente agradecido al Señor, ¿verdad? Cuando ve y vive estas experiencias. La capilla de adoración, además, provoca una reconciliación con el prójimo. O sea, como decía antes, no es una dimensión espiritual personal. No. Si yo sé que formo parte de una gran familia, pues sabemos lo difícil que es construir comunión, construir fraternidad. Para nosotros es imposible, por más medios psicológicos que tengamos. El amor propio, el orgullo, la soberbia, la vanidad nos come a veces, ¿no? La capilla de adoración nos hace mirar a nuestro hermano que no nos cae bien, que nos cuesta mucho quererle. La capilla de adoración, la adoración perpetua, hace que nosotros seamos capaces de reconciliarnos, es decir, de pedir perdón y de conceder el perdón. Tenemos que ser capaces de perdonar, pero tenemos que ser capaces de pedir perdón. Las dos cosas. La capilla de adoración es una llamada del Señor que silenciosamente nos dice: yo me alegro mucho de que vengas a verme y de que estés aquí conmigo adorándome, pero yo lo que quiero es que te reconcilies con tu hermano. O sea, es algo que el Señor te recuerda, te recuerda. No es que, mira, yo ya he cumplido, estoy tan satisfecho, he firmado en el libro, de tal hora a tal hora, he hecho yo mi hora y me voy tan tranquilo a casa. No, el Señor me ha dado un mensaje. Ama a tu hermano, perdona a tu hermano y pide perdón a tu hermano. Reconcíliate. Voy terminando. Decía Juan Pablo II que la Eucaristía es un tesoro de valor incalculable para la vida de la Iglesia, lo que es la adoración. El Papa San Juan Pablo II potenció mucho la adoración, evidentemente. Y decía él: es bello quedarse con él e inclinado sobre su pecho, in sinu Jesu, inclinado sobre su pecho, como el discípulo amado, pues ser tocados por este amor infinito, ¿verdad?, de su corazón. Entonces, este contacto, este calor que hasta físicamente se siente
El Señor me abraza y yo le abrazo. El Señor me mira y yo le miro, ¿verdad? Esta relación espiritual y hasta física, en ciertos momentos así se siente, ¿verdad? Es curativa, es reconciliadora, es santificadora. Entonces, hay una necesidad enorme de permanecer largo tiempo en conversación o en silencio, sabiendo que estamos con quien nos ama infinitamente, ¿verdad? Decía el Papa Juan Pablo II que él experimentó esto muchísimas veces en su vida y que esta adoración que él hacía le supuso superar muchos desalientos y muchas tristezas y superar muchas tentaciones, ¿verdad? Él lo decía así, de esa manera, sacar fuerzas de la debilidad, ¿verdad? Y termino con algo que también decía el Papa Juan Pablo II, que decía que la Iglesia en estos tiempos necesitaba volver al centro de la fe. Este es el misterio, el sacramento de nuestra fe. Y él usaba una expresión que es muy, muy bonita y muy profunda, ¿verdad? Decía que teníamos que recuperar el estupor, el asombro eucarístico. O sea, no podemos ir a misa, a celebrar la misa y aquí no ha pasado nada. Lo mismo es una lectura que la consagración. Lo mismo es el acto penitencial que el canto de entrada o que el canto del ofertorio. No, no, no. Aquí hay un misterio enorme. Estamos ante Dios. Estamos ante el Señor Jesús. Y esto nos tiene que producir en cada Eucaristía un gran estupor, una gran admiración. Queridos amigos, queridos hermanos y hermanas, adoradores y adoradoras, ánimo, ánimo, sigamos trabajando, sembrando esta pasión por la Eucaristía. Chile necesita, y el mundo entero, ¿verdad? Pero Chile necesita, de todas, necesita que haya muchos más adoradores y que nosotros, que ya lo somos, perseveremos. Que el Señor os bendiga. Ahí estamos a disposición vuestra por si queréis hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Padre Carlos. Bueno, como les dije, si alguno quiere hacer alguna pregunta, la puede escribir aquí por el chat. Ya un adorador escribió, dice: Padre, si uno quisiera no tener más pecado en la tierra, ¿se puede conseguir pidiéndole a nuestro Señor, o el ser humano está destinado hasta la muerte a pecar de una u otra manera? Qué bien, qué bien. Pues a mí me gustaría no ofender a Dios jamás. Y esto es lo que le pido todos los días. Cuando me confieso, yo me arrepiento de mis pecados y le pido al Señor no volver a pecar. Constantemente estamos en esa tarea. Pero la realidad es que nuestra debilidad es tan grande, la marca del pecado original es tan grande que solo la gracia de Dios haría posible que fuéramos impecables, pero no somos impecables. Estamos, hasta que estemos en este valle de lágrimas, estamos expuestos constantemente a ofender a Dios y apartarnos de sus mandamientos. Solo el amor de Dios, la gracia de Dios, hará posible que podamos vivir sin cometer ningún pecado. Pero esto es la gran batalla, el gran combate espiritual que tenemos que librar hasta el final. Mientras estemos de pie, no podemos decir que no caeremos alguna vez. Lo cual no quiere decir que vayamos a cometer pecados mortales, crímenes terribles y caer. Cualquier cosa puede suceder, pero los santos se consideraban, todos los santos se consideraban pecadores. San Pablo de la Cruz, el fundador de los pasionistas, decía él, un gran místico, un gran santo, que él no se veía en otro lugar más apropiado que debajo de los pies de los demonios, porque se sentía muy pecador. Y se cuenta de él en su vida que nunca cometió un pecado mortal y nunca, desde luego, cometió un pecado venial
conscientemente, pero siempre la naturaleza humana estamos expuestos a ello. Así que lo importante es que estemos siempre en actitud de conversión y con una confianza total en la misericordia de Dios. Muy bien. Gracias, padre. Aquí hay otra pregunta de Cristina que dice si es que al presentar a nuestras familias ante el Santísimo Sacramento les convertirá y salvará. Ahí, Padre Ignacio, si quieres responder. Creo que es una muy bonita inquietud esa de cómo presentar al Señor a nuestros seres queridos, especialmente cuando tenemos un enfermo, cuando quizá alguien ha fallecido y queremos orar por su, para que sea acogido en el cielo, por alguien que da una prueba, tantas intenciones, ¿eh? Es la comunión de los santos. Y el Señor quiere. Hay un texto muy bonito, ¿se acuerdan? Cuando Lázaro está enfermo y se acercan a Jesús. ¿Y cómo le dicen? Señor, aquel que tú amas está enfermo. Creo que eso tiene que ser también nuestra intercesión. Decirle, Señor, aquel que tú amas, mi hijo, mi esposo, mi yerno, mi amigo, está enfermo. Señor, el que tú amas tiene esta dificultad económica. Señor, el que tú amas tiene esta dificultad matrimonial. Y presentárselo al Señor y abandonárselo a Él. Y confiar en Él, que Él actuará a su modo, a su tiempo, a su estilo, pero sin duda que el Señor no dejará de oír. Tan bonita la historia que muchos de ustedes conocen de Santa Mónica, como perseverando en la oración, consiguió no solo que su hijo Agustín dejara una vida lejos de Dios, sino que se convirtiera, fuera un gran sacerdote, un tremendo obispo, un doctor de la iglesia y así, un hombre extraordinario, con la perseverancia y la oración de Señor. Así que adelante, a seguir intercediendo por nuestros amigos y hermanos. Gracias, padre. Aquí Eimara dice al padre Carlos si es que puede explicar un poco más lo que afirmó cuando dijo que la adoración no es personal. O sea, la adoración es personal. No sé si me expresé yo bien. La adoración es personal. Pero yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. Y eso no lo debo de perder de vista en ningún momento. No estoy solo, estoy con toda la iglesia. Soy miembro del cuerpo de Cristo y por tanto todos los que formamos el cuerpo de Cristo estamos allí. Está orando cuando tú estás solo en la capilla de adoración, está la iglesia entera adorando contigo al Señor. Y eso es importante ser conscientes de ello para no sentirte solo. Yo le presento al Señor mis inquietudes, mis peticiones, mis alabanzas, mi acción de gracia. Yo. De acuerdo, efectivamente, así es. Una cosa es que estés tú solo físicamente, pero místicamente, espiritualmente está la iglesia entera contigo. Un sacerdote que celebra la misa y no hay público, no estás más que el monaguillo, pues uno puede decir, hoy, ¿qué cosa? No hay nadie en la iglesia. La iglesia entera está con él. La iglesia entera está con él. Este es un pensamiento muy, muy bonito espiritualmente para que uno no se desanime si hay mucha gente o poca gente. La misa no es más valiosa cuando la iglesia está hasta la torre y cuando la iglesia está con 3 o 4 personas en los bancos. Está la iglesia entera allí. Y eso es muy importante tenerlo, tanto el sacerdote que celebra como los fieles que participan, tenerlo esto muy presente. Físicamente somos pocos, pero místicamente, espiritualmente estamos todos, porque estamos unidos, somos miembros del cuerpo de Cristo. No sé si ha quedado claro eso. Hay una pregunta que he visto aquí que me parece que es muy bueno que la subrayáramos. ¿Cómo atraer a niños y jóvenes a la adoración? Me parece muy importante. A mí os cuento un poco lo que aquí en la parroquia estamos intentando hacer. En la catequesis de los niños, yo les digo a los catequistas, les he dicho
a los catequistas siempre que lleven a los niños antes o después de la catequesis a la capilla de adoración. Los niños tienen que saber y conocer y estar con el Señor sacramentado en la Eucaristía. Si no, no lo entenderán nunca, aunque se estén preparando a la comunión. Si a los niños solo les damos conceptos y solo les explicamos verdades y les damos algunos dibujos para que pinten y entiendan las cosas, no lo terminan de entender. Los niños tienen que saber que ahí está Jesús, expuesto en la custodia, y que está vivo, que no es un objeto, está vivo. Los niños tienen que palpar de alguna manera físicamente eso, y eso se les queda a los niños. Yo creo que es la mejor manera de atraer que niños y jóvenes acudan es invitarles a que vayan a la capilla, pero explicándoles el tema. Ahí está Jesús realmente presente. Y por tanto puedo hablar con él y él me puede hablar a mí y desde luego me bendice y me abraza, ¿no? Hay que trabajar mucho este tema, en mi opinión. Gracias, padre. Y podríamos ir aquí con la última pregunta. Aquí la Checha, la Fresia de Concepción, nos cuenta que el sábado 2 de diciembre se dio inicio a una nueva capilla de adoración en Concepción, que se llama la Capilla San Miguel Arcángel, y pide algunos consejos para el comienzo de esta capilla. Ahí, Juan Ignacio, mira a ver. Espéreme, padre, lo voy a reactivar el audio. Ahí sí. Lo primero es felicitarles por esta preciosa iniciativa y sin duda que irán apareciendo otras más. Hoy en día en Chile deben ser cerca de 65, si no 70 capillas de adoración y hace 13 años nacía la primera, Perpetua. eh, entonces el Señor va a seguir bendiciendo a Concepción sin duda con esto. ¿Qué recomendación? Eh, Denla a conocer, hablen, compártenla, que se dé a conocer en las otras parroquias del sector. Y una cosa muy bonita es poder compartir los testimonios. Creo que eso ayuda mucho cuando aquel que ha hecho un camino de adoración se para adelante al final de la misa o en un grupo de catequesis y comenta él lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor ha transformado, lo que ha pasado en su propia vida, en la comunidad, los frutos, en definitiva, de la adoración, cómo el Señor está ahí realmente vivo y transforma nuestra vida, nuestra familia, eh, para que otros se animen. Creo que el testimonio personal, uno a uno, arrastra a otros. Y hay tantas historias tan bonitas. Uno como sacerdote es un privilegiado de poder escuchar lo que el Señor hace desde la adoración en la vida de cada persona. Es muy raro que alguien que es adorador no tenga muchas maravillas que contar. Que como la Virgen me puede decir, proclama mi alma la grandeza del Señor y pueda contar innumerables favores, gracias, dones que ha recibido por medio de la adoración. Así que, recomendación, que vayan compartiendo y que ustedes, el Señor vaya haciendo. Y ánimo y a perseverar. Muchas gracias, padre. También motivar a ustedes a que puedan dejar lo que nos han mandado un WhatsApp con su nombre al WhatsApp de la adoración que está en el chat, el 988-80-6712, para los que quieran recibir información, invitación. Eso, hasta ahora ya un par de personas me han escrito, pero el resto, si quieren, pueden grabar el número y me escriben después de que se termine la reunión para que yo pueda ingresarlos a las listas de difusión. Bueno, ¿podríamos terminar esta reunión, padre, con alguna bendición? Sí, Padre Eso. Ignacio. No, que sea el Padre Carlos, y vamos a rezar por el Padre Carlos, que este 11, si no me equivoco, parte de vuelta a España. Le agradecemos, Padre Carlos, el tiempo que ha estado aquí en Chile, acompañándonos, siendo parte importante de la Comisión de la Adoración. Así que también, de alguna manera, este es nuestro último encuentro con usted, así que le pedimos a usted su bendición y lo encomendaremos en la oración. Así que yo, a nombre de todos, le digo Bueno, que
por la oración de estos adoradores. Bueno, pues os agradezco mucho y aprovecho la ocasión para deciros, yo me voy a España el lunes, ¿verdad? Y me voy a otra tarea para ayudar a los jóvenes que quieren ser sacerdotes y pasionistas y ayudarles en su formación como maestro de novicios. Entonces, una de las primeras cosas que quiero hacer es una capilla de adoración, así que cuento con vuestro apoyo. Ya me explicaréis cómo se hace, ya me explicaréis cómo se hace. Pero si queremos que haya sacerdotes en la iglesia, necesitamos que los jóvenes seminaristas adoren y que los sacerdotes seamos todos adoradores. Entonces, voy con, entre otras muchas cosas, ¿verdad?, con esta inquietud. Cuanto antes abrir una capilla de adoración en el lugar donde voy a estar. Así que cuento con vuestra oración. En este momento, pues no hago más que elevar la oración al Señor con todos vosotros para darle gracias por todo lo que a lo largo de estos años, yo llevo 8 años en Santiago, hemos ido realizando, especialmente en este campo de la adoración perpetua, ¿verdad? Yo me alegro mucho de cómo de ver, de comprobar que esto se está agrandando cada día más. Pero hay que continuar, porque queda mucho por hacer. Entonces, si os parece, todos juntos le pedimos a la Madre de la Iglesia, a la Madre de Jesús y Madre nuestra, que nos ayude en este proyecto. Y rezamos un Ave María a la Virgen y terminamos con el Padre Nuestro y la bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Que Dios os bendiga. ¡Ánimo! Muchas gracias, Padre. Nos veremos todos los días en la adoración perpetua, en la comunión de los santos. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias a todos, gracias por conectarse. Preguntan si dejarán la grabación, yo creo que sí, la podemos enviar Dios mediante, si ustedes dejan su contacto, se lo hacemos llegar para quienes quieran revisarlo, compartir. ¿Se puede decir, Pepe? Sí, durante la semana, vamos a enviar por la lista de difusión la grabación. Así es que escriban a este número que lo vuelvo a poner aquí para que los que quieran inscribirse para recibir boletín o la grabación u otras informaciones lo puedan hacer. Es importante que ustedes escriban a ese WhatsApp, mandando un WhatsApp desde su teléfono y ustedes lo registren Exacto. para que puedan recibir en lista de difusión. Si ustedes no lo tienen registrado y no han enviado primero, no van a poder recibir toda la información que queramos enviar. Entonces ustedes manden un WhatsApp con su nombre, soy Juan Ignacio, y quiero recibir la información de la comisión. Que Dios les bendiga. Gracias, Tere, y gracias a cada uno de ustedes por ser partícipes de este encuentro. Que Dios les bendiga. Muy bien. Hoy, mira, ahí está la Juanita Arriagada, que están reunidos, ¿cierto? A ver, Juanita, ahí te puse a reactivar el audio. Que están de aniversario esta capilla. Sí, nos reunimos en comunidad para ver la charla porque fuimos al encuentro y aparte de eso estamos preparando el aniversario que es el sábado. Vamos a hacer una vigilia y lo vamos a tener presente, Padre, en sus nuevos proyectos. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Gracias de corazón. Bueno, pues buenas noches a todos, ¿eh?
Buenas noches. Buenas Muchas gracias, que estén bien. Chao. Gracias. Dejemos ahí un momento, Tere, para si alguien quiere escribir también, compartir en el chat algo.